esta hora del día, usted ya lo sabe, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, buenos amigos periodistas, y siempre es un gusto compartir los micrófonos con cada uno de ellos. Les damos la bienvenida. Inés Figueroa, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. También el maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, muy buenos días. Buen día, buen día. Y con nosotros también está Antonio Arratia. Toño, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es lo que está sucediendo con aquellos que aspiran a una candidatura, que aspiran a un puesto de elección popular, primero a una candidatura, y dicen se mueven bajo su propia directriz, y nos referimos a aquellos personajes del Partido Acción Nacional. Iniciamos contigo, Inés, ¿te parece? Claro, gracias, Claudia. Bueno, el PAN, como todo partido en el gobierno, regularmente, no, habrá excepciones que confirmen la regla, pero regularmente los partidos en el gobierno terminan por convertirse en una dependencia gubernamental más. Entonces, los dirigentes pues son en realidad administradores o la cara que aparece en público, pero finalmente todo se resuelve desde fuera, se resuelve obviamente desde las esferas del poder, desde la cúpula en este sistema vertical que hemos vivido en México y que no cambió con la salida del PRI del gobierno. A nivel nacional el partido es Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, por supuesto. A nivel estatal, pues el PAN, el Partido Acción Nacional en Tamaulipas, es Francisco García Cabeza de Vaca. No se hace ni se mueve nada que no salga de sus decisiones, de sus disposiciones. Entonces, bueno, pues en ese sentido, el poner a un dirigente del partido que en el apodo lleva la marca, o sea, el cachorro, es un cachorrito, es un muchacho que no tiene la mayor experiencia en manejo del partido, hace creer a algunos despistados que pueden trepársele, que pueden brincarlo y que pueden hacer lo que quieran. Finalmente, las candidaturas, que es lo que está en juego en este momento, sabemos de dónde van a salir, y no solo las candidaturas, la estrategia misma, lo estamos viendo hoy en Ciudad Victoria, cómo se arropa un proyecto y además se arropa no solo con los panistas, o a pesar de los panistas se arropa, y están integrando toda una estructura pluripartidista, más priista que otra cosa, para arropar un proyecto local. ¿Y desde dónde se opera todo eso? Bueno, pues se opera desde las esferas gubernamentales. El cachorrito no sabe ni de qué están hablando, ni qué es lo que se está haciendo. Entonces eso es lo que vemos hoy en día en este momento del calendario político camino de las votaciones del 6 de junio del año entrante. Pues vemos al PAN como una dependencia además muy débilmente administrada. Yo decía hace unos instantes que quienes aspiran precisamente a una candidatura se están moviendo bajo su propia directriz, y de pronto esto está provocando, pues ahora sí que roces entre los aspirantes. Sí, y al final del día quienes llegan a alcanzar una madurez o resultan más avesados terminan por darse cuenta que no es el camino, que no están en las intenciones del Supremo Elector estamos hablando del PAN, y en ese caso pues terminan por soltarse de la cuerda. Digo, ahí tenemos, si queremos agarrar un botón de muestra, el caso del segundo síndico Luis Torrealillan, que se agarró a hacer campaña, puso sus espectaculares, se fue a repartir despensas a las colonias y dijo, ya, voy a ser el candidato porque ya soy el más popular y porque la gente me quiere cuando les doy la despensa. Finalmente llegó un punto en que se dio cuenta que en el PAN ni lo fumaban, ni de este mundo lo hacían, que fue el partido con el que llegó a la actual administración municipal, y entonces empezó esa guerra de cuestionamientos. Ahora el PAN, antes cuestionaba al PRI, ahora cuestiona al PAN, y ahora que está pretendiendo a Morena, le están saliendo ahí en redes sociales la forma como se refería a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador, el líder de ese partido, cuando se hacía dentro del PAN.
Entonces, ese es un botón de muestra de qué es lo que sucede y qué es lo que va a pasar. Todos estos roces, todos los que se anden peleando en este momento, al final de cuentas se van a dar cuenta que quienes deciden no los tienen considerados para el futuro político electoral. Yo creo que dentro del PAN o dentro del cabecismo, en general la suerte está echada para decidir o para postular a sus candidatos, y todos los demás son muy prescindibles, salen sobrando. Incluso, insisto, no es dentro del PAN donde están buscando las alianzas, los soportes o los pilares, valga la redundancia, para armar un proyecto que eventualmente pueda ser exitoso en las elecciones futuras. Interesante también conocer la opinión del maestro Felipe Martínez Chávez. Bueno, adelante. hay coincidencia aquí con el compañero. En efecto, en el momento histórico que le está tocando vivir al PAN, el presidente del partido, desde el 2016, desde que llega al poder el partido, no es el presidente del partido el que pone los candidatos. Entonces los aspirantes en este momento no concurren al partido en busca de apoyo de la estructura o hacer fila, como se dice, sino que van con el que manda. Nada más necesitan un voto y es lo que andan buscando, a quedar bien, pero no buscan al cachorro. Formalmente el partido en este caso se va a encargar de aterrizar ya las decisiones que se tomen, llevarlas a la práctica, nombrarlo. O sea, el trabajo en sí, la talacha en sí, que es del partido, nombrar representantes, capacitar a esos representantes, en fin, administrar el dinero, prerrogativas, pero lo más importante que son las decisiones no las toma el presidente del partido. Y la otra, en su calidad, en este caso el cachorro, no tiene la estatura política para ir a negociar, para ir a concertar compromisos con los sectores, por ejemplo, con los grandes capitanes de empresa o los capitales de Tamaulipas. Ahí son otros los que van a hacer esas negociaciones para tratar de armonizar y estructurar el partido rumbo a una decisión que se tome para nombrar un candidato, por ejemplo, en Tampico, en Altamira, en la zona fronteriza. No tienen la estatura. De facto, no le toca, hablamos en la práctica, no le toca hacerlo, a menos que específicamente lo manden a tener una plática, a sostener un compromiso, o sea, algo que ya esté definido. Entonces, es evidente, desde que es poder, como sucede en los estados donde otros partidos son poder, y la historia que ha tenido el PRI, pues concurren con el que manda y no van a hacer fila, ni van a hacer talacha, ni le van a presentar trabajo, y se andan moviendo, pues lógico, se andan moviendo cada quien, son varios en varios municipios los que quieren ser diputados, y donde tratan de quedar bien, pues es allá arriba y no en el partido. Esto no sé cuánto vaya a durar, y históricamente así se ha establecido desde cuando son gobierno en los estados, en los municipios, y bueno, preparar las condiciones son otros los que lo hacen. Para las condiciones para la elección, en este caso estamos hablando del PAN. O sea, nada más a él lo mueven, nada más. Y cuando estaba el PRI en el poder, sucede lo mismo. Como decía Inés, pasa a ser nada más una dependencia en los hechos, en la práctica, del poder estatal. Toño Arratia. Pues igualmente ¿Coincides con...? Sí, pero obviamente, bueno, ya lo dijo Felipe, esto no es nuevo, ni se circunscribe al PAN. Esto proviene desde que estaba el PRI. Pero se han ido desdibujando y ahora son prácticamente gerencias, entes burocráticos, eso sí, que absorben mucho dinero, porque se creen que son los líderes
es un término ya muy mal empleado, eso del líder, porque ya no hay líderes en realidad, si acaso serán dirigentes, si acaso, porque la palabra líder es otra cosa. Pero yo recuerdo mucho en una entrevista muy amplia con Gamundi cuando era el dirigente del PRI, que era el hombre todopoderoso en Tamaulipas, porque contaba con la anuencia de Eugenio Hernández. Entonces yo le preguntaba que cómo era posible, porque él mismo se tiraba al piso, él le gustaba burlarse de sí mismo. Acuérdense que se puso dientes, casi se pintó de blanco como Michael Jackson. Y yo le preguntaba, porque nos llevamos así, que si cómo había entrado al círculo del poder tan cerrado del gobernador, un gobernador, acuérdense que decían que el más bonito porque tenía ojos de color, el más guapo, y digo, tú estás feo. Feo, moreno y jarocho, soy negro. Además. ¿Cómo entraste? Y se moría de risa. Y le puso así, tan sencilla como son las cosas. Dice, porque yo le doy resultados. Cuando deje de darle resultados, por negro y por feo, me van a correr. Porque así es este rollo, el poder así es. Entonces, a mí me están utilizando, yo me dejo usar. Cuando no les sirva, me voy a ir. Y se fue. Entonces, así pasa ahora con el PAN. Es patético. Ahorita su ícono, su rollo nuevo que están ahorita son los diálogos. Creo que son 500 diálogos que están haciendo en todo el estado. De los ciudadanos, que se llaman ideas, no sé qué rollo. Para integrar la plataforma. Tan pegajoso política. Que te recuerdo Sí, así es. el rollo. Hablemos de ideas. Y es un plagio descarado de la campaña del ahora presidente de Argentina, de Alberto Fernández. Tal cual. Entonces, hasta eso tienen los panistas, que se ven tan inteligentes, o no les gusta trabajar, que te plagian todo. Y usan la tecnología, tienen nidos de voz, tienen todo el rollo. Entonces, en eso gastan el dinero. Y ya cuando todos sabemos que realmente donde se definen realmente los candidatos es desde la Secretaría General de Gobierno, de casi todos los partidos, no solo del PAN. Lo vimos ahora con el grotesco espectáculo de Pilar. Salieron muchos abajo firmantes, muchas, que eran férreos opositores, levantándole la mano. Compañeros y compañeras, que demos de vuelta la página y que empecemos de nuevo y que olvidemos el pasado. Entonces, eso es lo que opera ahora. La ficción, la mentira, la falsedad. Es lamentable, pero así ocurre. Y no, insisto, no solo en el PAN. Ocurre en todos los partidos. ¿Y qué pasó? Y para allá va el PAN. No porque nosotros lo querramos así, porque ellos lo escogieron así. Pues tenemos comentarios en relación, tenemos un comentario, dice, los candidatos del PAN no van a convencer, dice, en Victoria no dieron resultados. Otro comentario dice, el PAN se va este 2021, la ciudadanía en general está cansada y decepcionada con los panistas, voto de la decepción al PAN. Hay molestia hacia el Partido de Acción Nacional. Definitivamente, y por supuesto que lo sabe el PAN en toda su concepción, hablando a nivel Estado. Hay mediciones. Aquí en Victoria, ¿por qué no queremos al PAN? Porque no ha invertido, porque no hay obra, porque no hay dinero, porque estamos en crisis desde antes de que llegara la pandemia. Pero, ¿qué decimos los victorenses? No, es que todo el dinero lo están invirtiendo en Reynosa y allá sí están haciendo muchas obras. Pues escuchas a los reynosenses decir lo mismo que decimos nosotros. Sí. O sea, con todo y que haya inversión, la que haya, no hay una satisfacción en Reynosa o en Tampico o en Matamoros o donde me digas. Digo, no he estado pulsando a todos los ciudadanos de todos los municipios, pero de los lugares donde he escuchado,
he escuchado quejas, desencanto, desilusión por todas las expectativas que se crearon, porque finalmente este cambio, esta salida del PRI del gobierno no obedeció a una alternativa específica, es decir, no se volvieron panistas los tamaulipecos, tampoco se volvieron cabecistas, fue un voto de rechazo a lo que se venía sucediendo, y resulta que en muchos escenarios no solo se ha repetido, sino se ha exacerbado todo lo que la ciudadanía ya no quería en el poder público. Entonces, hoy, sin embargo, no tampoco es la mona de los cerillos, el PAN está desarrollando una estrategia, y esa estrategia, lo decía antes, incluye jalar de alguna forma u otra a los supuestos personajes que la ciudadanía está identificando como sus salvadores. Están sopesando quién crees que puede venir a resolver la situación de Victoria, Reynosa y Matamoros del Área. Ese personaje, más temprano que tarde, va a aparecer enarbolando las banderas azules y levantándole la mano a los proyectos panistas. Esa es la estrategia, y entonces se viene otra confusión para el electorado, para la ciudadanía. Ahora sí que ya sin el Chapulín Colorado, ¿qué nos queda? Maestro Felipe, ¿cómo ve el planteamiento que hace Inés? Sí, definitivamente de acuerdo. La comunidad, la ciudadanía tamaulipeca no tiene su origen panista, no son panistas. Se dieron las circunstancias y bueno, o sea, ese hartazgo social. El partido en Tamaulipas tiene registrados como 8.050 militantes, y no es un partido de masas. El PRI en su tiempo decía, bueno, yo tengo 400.000, 500.000 en Tamaulipas, y los consideraba ya como un voto, o el voto duro en las organizaciones pilares de ese partido en el PRI. Pero el PAN no tiene una estructura de organizaciones, no la ha querido formar, no le interesan afiliar masivamente a los ciudadanos. Ahora tampoco hay líderes. Los liderazgos se acabaron, los liderazgos naturales que surgen, y como dice Inés, tiene su estrategia, desde luego. Ahorita junta más un facebookero, un influencer en redes, en media hora junta más gente que un líder, un presidente de un partido político. O sea, grupo, una masa heterogénea que le hace caso a alguien, que toma un tema que genera suficiente interés como para llamar la atención de las personas. Los partidos ya no le llaman la atención. Los líderes partidistas, los líderes formales con esa estructura ya se acabaron. Las redes vinieron a acabar con todo eso y no se han adaptado. O sea, ni el Cachorro, ni fulano, ni sutano tienen una trayectoria surgida de las bases. Si se les acaba el nombramiento del partido, se acaban. No tienen seguidores y tampoco han utilizado las redes como deberían hacerlo, más en lo personal, para generar adeptos, para generar simpatizantes rumbo a su causa. Eso es lo que deberían hacer los líderes de los partidos. Tienen otras personas por ahí, pero lo que necesitan es identificarse con lo que son de carne y hueso, como debe ser un líder natural con la población, con los ciudadanos. Entonces, ahora en el PAN, lo más fácil es el partido que menos va a tener problemas para nombrar a sus candidatos, y es el que menos va a tener indisciplinas. Nadie va a brincar las trancas. O sea que están concurriendo, como ya se dijo aquí, pues a otras instancias, a la estructura del gobierno, que es donde se da la bendición, y no a la estructura del partido, como debería de ser. No están utilizando al partido, o sea, canalizar todos esos logros hacia el partido para que sea el partido el que evalúe, sino que desde los otros órganos del gobierno es donde se toman las decisiones, donde se evalúa, donde se hacen las encuestas, y al final donde se van a nombrar, y se les va a llamar y les va a decir si hay 3 aspirantes, va a ser y los demás se van a disciplinar. Nada más se cambian
como estaba la época priista, y como decía Toño, pues también en esa esquina del poder se toman las decisiones de otros partidos, como siempre se hizo. Pues si les parece, nos vamos a la pausa y regresamos en esta mesa de análisis. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Y yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres. Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Con los rebajados de H-E-B, te llevas la mejor calidad al mejor precio. Flecha de res para asar, 54.90 el kilo. Costilla simple para asar, 58.90 el kilo. Bistec del 7, 109 pesos el kilo. Y queso asadero H-E-B de 500 gramos, 69.90 la pieza. Vigencia al 12 de octubre. En tienda o en línea, ahorra todos los días en H-E-B. Ya regresamos en esta mesa de análisis. Tenemos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Dice el Partido de Acción Nacional, al menos en la capital tamaulipeca, dice, la tienen en terapia intensiva, con grandes cicatrices en obra pública, calles destrozadas, destruidas, muchas colonias sin agua, dice, correteando las pipas para que de alguna manera, dice, los conductores hasta te griten. No, dice, esa parte no nos toca o no queremos repetir. Dice, uno pidiendo dádivas, favores de que nos dejen agua. Tenemos, dice, cuando nosotros hicimos un contrato de Comapa, Victoria, e introducimos tubería, dice, con los domicilios, dice, ahora tenemos que acarrear, dice, hasta botes de 20 litros. Bueno, dice, y uno sí paga el recibo de manera puntual. Por lo menos, dice, nosotros pues no queremos al Partido de Acción Nacional. También envía saludos la maestra Vázquez, dice, buen día. Felicidades a los comentaristas, dice, muy congruentes con sus comentarios, con la realidad que vivimos. La maestra Vázquez dice, saludos afectuosos. Antonio Arrate. Gracias. ¿Sigues, Antonio? ¿Qué te parece la opinión del ciudadano? Es que si vamos a los orígenes, es la opinión que debe contar, finalmente la de los ciudadanos. Y lamentablemente es la que menos cuenta. Los dirigentes de los partidos deberían ser evaluados. ¿Por quién? ¿Quién sabe? Y no pasaría la prueba del ácido, porque hay ejemplos contundentes de que son simples, una especie de fantasma que habita ahí en sus oficinas, pero no salen a ver la realidad que les compete. El caso es, y hay que reiterarlo porque de pronto quieren desviar la atención de lo que ocurre en Victoria. Ni Kiko Elizondo asumió su responsabilidad, ni ahora Cachorro asumió su responsabilidad. Aún nadie ha salido a explicar qué va a pasar con Kiko. Ya tiene un cargo, lo están ocultando por obvias razones. Y lo que pasa es que sale Pilar a levantar basura. Si ella no es para eso. Se supone que viene a tratar de recomponer las cosas, pero no levantando bolsas de basura ni tapando baches. Ella tendría que haber llegado a poner orden. Y ya debía haber hecho los cambios convenientes. Evidentemente, todos están reprobados. ¿Y cómo es posible que a esta altura todavía tengamos la misma gente que comete los mismos errores, que no hay agua, los mismos problemas? Y ni siquiera nos han dicho. Siempre han dicho lo mismo. Estamos haciendo un análisis, una proyección, para ver qué hacemos. ¿Por qué no empiezas correctamente? A ver, ¿quién
castigó. ¿Quién acabó victoria? Fue este señor y sus achichicles. A ver, vamos a instaurarles un juicio del que sea, vamos a someterlos a la ley, y entonces sí, vamos a ponernos a trabajar con el consenso general de los victorenses. Pues ¿cómo estás pidiendo, o cómo me estás pidiendo a mí que olvide el pasado y vive el presente con los mismos problemas? No, si no son baches. Tenemos comentarios, dice, a la gente de Victoria no se nos olvida. Gracias por sus comentarios. Dice que en las jurisdicciones sanitarias, nos están comentando, esto es dice, acá en la jurisdicción sanitaria 6 del Mante, dice, ya andan con hojas, dice, en blanco, anotando gente, pidiendo direcciones, número de celular, ya madrugaron. Inés Figueroa. Sí, con todo respeto para quien expresó la opinión, la primera que comentaste, Claudia, yo creo que Ciudad Victoria todavía no está en terapia intensiva. Yo creo que está todavía tocando a la puerta del hospital con el riesgo de las madres parturientas que no son atendidas y terminan pariendo en la banqueta. Y yo creo que mientras no veamos, porque como dice bien Toño, hasta ahorita no se ha hecho nada diferente. O sea, está otra persona ahí encargada o a cargo de la alcaldía, pero no ha hecho nada que signifique revertir todos los males que heredó Xicoténcatl González Uresti. Ni hay más camiones, hay menos camiones de basura, desde que ella llegó hay menos camiones, están trabajando hasta en la noche los que quedan para cubrir las rutas que se cubrían antes de que llegara ella, y que son las rutas diezmadas. O sea, no es la atención general de la basura. El agua no se ha resuelto. Desde que ella llegó, en estos 4 o 5 días que tiene ahí, han sumado otras colonias a las que dejó de llegar el agua. Otras, a las que ya existía, más colonias no tienen agua, y les están cobrando 400 pesos el tinaco por llenarles el tinaco. ¿Cuántos tinacos necesitas para vivir un mes? ¿Cuánto te va a costar el agua en un mes? Y además de a botecito en el tinaco, ¿no? O en el tambo, o en lo que tengas. Entonces, no está en terapia intensiva. Ojalá y estuviera Victoria en terapia intensiva para tener la esperanza de que eventualmente pueda salvarse de aquí al 2 de junio al menos. Pero en este momento yo no veo que se esté haciendo nada por Victoria. O sea, como bien dicen, o sea, sí, recoger la basura para la foto de 1 cuadra, de media cuadra o de 3 casas, o ir a ver que taparon un bache, entre millones de baches, me atrevería a decir que hay en la ciudad, no es la solución. Es decir, alguna vez se lo pregunté al alcalde Xicoténcatl en sus conferencias de prensa iniciales, a qué ritmo estaba tapando baches entre los nuevos que se abrían y los que estaba tapando, porque él decía que estaba tapando y que estaba tapando muy bien los baches, falso, pero además eran más los nuevos baches que se abrían a los que se estaban tapando. Ya para ir cerrando en esta mesa de análisis, maestro Felipe Martínez Chávez, otro comentario, sí. Dice, a varios ciudadanos nos queda la duda de que si Xico realmente le permitieron, dice, ejercer los dineros de nuestros presupuestos. Dice, no es posible creer que no hay recursos suficientes en el municipio, nos dice la maestra Vázquez. Dice, con lo que dice el periodista, si todo está igual, entonces no fue Xico, fue el gobierno panista. Maestro Felipe Martínez. Sí, definitivamente las elecciones son dentro de poco más de 7 meses. Definitivamente que están el partido que ganó, el partido del PAN, tiene en riesgo de perder la capital. Según las declaraciones del Cachorro, volviendo con el Cachorro, ellos aspiran a conservar los 31 municipios que ya tienen. Bueno, ya se les unieron también los del PRI, ¿verdad? Y desde luego que tiene el del Movimiento Ciudadano, o sea, como parte de esa estructura, y conservar los 22 distritos. Vamos a ver cómo quedan, vamos a ver si se aplican en efecto, vamos a ver si se aplican a la capital, pero desde luego la capital no les interesa mucho al partido si hay más poblaciones más grandes en que se concentra
el poder. Esto apenas empieza, digo, allá por diciembre, en enero arrancan las precampañas, que no va a haber precampañas, porque pues todos van a ser dedazos en todos los partidos. Vamos a ver cómo pinta de aquí así. Ya para ir cerrando. Para cerrar. Sí, ya para ir cerrando, Antonio Arratia. Pues en resumidas cuentas, yo lo que veo es que se acabó la política como se conocía. Se supone que la política es para hacer el bien común. Ya la vemos políticos, vemos burócratas hechos a mano o a modo para ocupar ciertos puestos donde puedan ejercer control. Lamentablemente, Felipe ya lo dijo, no vemos líderes fuertes o ciudadanos con gran capital político, moral o ético que sean capaces de alzar la voz y levantar la voz, porque son acallados por una abrumadora mayoría de opinantes, opinadores, como se quiere decir, en las redes sociales, que cobran por eso. De pronto ahora entró la moda de contratar a influencer, youtuber. Recordemos al famoso, que a eso vino aquí a hacer escándalo, al tumbaburros, que también ya hizo aquí, sembró varios prospectos y ya se dedican a eso. Entonces los dirigentes políticos usan a esa gente para les pagan para promoverse, y lo que yo nunca he entendido es, a veces golpean más al influencer pagado que a él mismo. Entonces, o pagan para que les peguen. ¿Y de qué sirven? O sea, ¿qué influencia tienen en la población? Hablo de la población real, la que está sufriendo los problemas, no de los que viven, porque esto es un mercado político. Hay mucha gente que vive de esto, de lo que escurre, y de eso viven, lo han vivido siempre. Nos siguen llegando comentarios, dice, hola, buenos días, dice, yo creo que la herencia Kiko es la que estamos poniendo en práctica al 100%, dice, es la mentira y es el baile. A ver si así despertamos y volteamos a ver a los diputados, que son buenos para las mentiras también. Gracias, buen día, saludos y bendiciones para todos en cabina, buen día. Les envían saludos, el señor Ángel Hernández dice que los felicita, que porque ustedes sí hablan apegados a la realidad. Gracias. Gracias, Antonio Arratia, y gracias, maestro Felipe Martínez Chávez. Muchísimas gracias, y también a usted por sus comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias, pero ya se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos, por sintonizarnos. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto que le damos las gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.